El programa nos está acompañando Karen Sass, que es directora de discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del MIDES. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Recuerdo a todos que estamos en la Semana de la Discapacidad en nuestro país y si bien desde el MIDES se han anunciado un montón de medidas, entre ellas, bueno, que va a unificar criterios de medición como un baremo único, ¿no? Y que va a agilizar un montón de procesos, también hay que decir que por estas mismas horas y días hay, bueno, núcleos de familias que tienen en su seno a un ser con discapacidad que están planteando reclamos y que incluso tienen hasta una marcha prevista para una fecha que ya en cualquier momento voy a compartir con ustedes. Así que me gustaría como primera pregunta si están al tanto de los reclamos, más allá de todo lo que ustedes están haciendo por la discapacidad o en nombre de ella. ¿Están al tanto? Sí, nosotros trabajamos, es una secretaría que trabaja de puertas abiertas y nos juntamos con todas las organizaciones vinculadas a la discapacidad. Esta semana tiene por un lado la idea de contar lo que venimos trabajando, pero también sensibilizar y que también la población tome conocimiento de lo que venimos haciendo. Nosotros trabajamos mucho con la sociedad civil, hay un espacio que es la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, que la preside el MIDES, pero está conformada por muchas instituciones públicas y sobre todo de la sociedad civil. Para nosotros ese espacio es fundamental porque entendemos que las políticas públicas deben ser en consulta permanente y también respetar un lema de las propias personas con discapacidad, que es el nada de nosotros y nosotros, y de esa forma trabajamos. Estamos en contacto permanente, sabemos mucho de las reivindicaciones y desde que asumimos, en mi caso, en este rol, estamos trabajando en muchas reivindicaciones históricas que tienen las personas con discapacidad. Algunas tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con alojamientos, ustedes habrán escuchado, las demás de las familias, qué va a pasar de mis hijos que tienen discapacidad y están en una situación de dependencia cuando yo no esté, por ejemplo, o estas cuestiones que tienen que ver con el baremo único, que no es menor. En realidad el baremo único es un instrumento de medición que estamos trabajando con varias organizaciones públicas como el BPS, el Ministerio de Salud Pública, con la cooperación internacional y con la sociedad civil y la academia, con el objetivo de unificar los criterios. ¿Para qué? Para que los recursos del Estado sean más fáciles de acceder para las personas con discapacidad y que no tengan que pasar por procedimientos en cada una de las instituciones para acceder a un derecho. El objetivo es que las personas tengan que pasar por un único procedimiento donde se va a valorar su discapacidad y en ese sentido que ese instrumento sirva para todo el resto de las instituciones. Todas estas medidas que nosotros estamos trabajando y muchas otras más que podemos ir profundizando van de alguna manera a dar respuesta a todas las demandas que tienen todos los colectivos. Pero por ejemplo, ante la demanda que tiene que ver con la marcha de este próximo viernes, 3 de diciembre, 17 horas, desde la Plaza Cagancha hasta la Plaza Independencia, por el reclamo de, bueno, el asistente personal, algo tan preciado, en especial para chicos con TEA, ¿no? Bueno, ¿qué respuesta hay para eso? Sí, la ¿Por qué se quitó ese asistente personal? La marcha es una marcha que se hace todos los años. Sí, sí. Y en realidad el asistente personal, yo sé que hace poquito estuvo la directora de cuidados en el programa y que les estuvo contando todas las transformaciones, las dificultades que tiene el sistema y todos los cambios que se están trabajando para profundizar, fortalecer y humanizar el sistema de cuidados, y en eso se está trabajando. Y nosotros validamos todos los mecanismos que tiene la población de reivindicar y de alguna manera por sus derechos, pero nos hemos reunido con cada uno de ellos y ellos saben de alguna manera en qué situación se encuentra. De hecho, se está por también realizar el Consejo Consultivo, que es un espacio donde la sociedad civil está en consulta con las autoridades del sistema de cuidados y seguramente estos sean algunos de los temas fundamentales que se van a trabajar. Pero sí se está trabajando en un plan piloto para redimensionar el sistema de cuidados y de alguna manera trabajar en ese sentido. Claro, porque en realidad de la mano de esto puntual que yo les comentaba de los chicos con TEA y sus familias, está lo que se visualiza en estos tiempos como falta de recursos humanos en el sistema de cuidado, ¿no? Humanos y presupuestales. Y que eso es clave en cuanto a pretender tener empatía con las familias que tienen la discapacidad en su seno, ¿no? Sí, nosotros uno de los temas que estamos trabajando fuertemente en ese sentido es el tema de la educación inclusiva, que tiene un poco que ver con la figura en la educación. La educación es un derecho humano fundamental que de ninguna manera puede verse violentado, y en ese sentido firmamos un protocolo junto con la Institución de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación y Cultura y ANEP, para que las personas puedan, a través de mecanismos de denuncia, por motivos de discriminación, denunciar aquellas situaciones de que no se les permite el ingreso a los centros educativos
a las personas con discapacidad, sea a personas con TEA o otro tipo de discapacidad. Eso es algo que estamos trabajando y estamos trabajando con las instituciones educativas para favorecer una educación inclusiva desde la formación docente hasta cuando sea necesario el acompañamiento de recursos especializados. O sea que eso lo venimos trabajando y eso tiene que ver con un reclamo, sí, que es eso, pero tiene que ver con un pilar fundamental que es la educación y el empleo. Nosotros entendemos que para cualquier proyecto de vida independiente de las personas, en todas y más sobre todo las personas con discapacidad, se requiere trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con la educación inclusiva y la inclusión laboral. Nosotros estamos trabajando mucho en el tema de la inclusión laboral y en ese sentido estamos pensando en un paquete de medidas que van desde algunos cambios normativos como otras propuestas de formación y demás con la Oficina Nacional del Servicio Civil, sobre todo, para favorecer ese acceso. Esos son pilares fundamentales y es un desvelo de esta dirección trabajar en el tema de la educación inclusiva. Bien, tendría varias preguntas, pero me gustaría tal vez primero hacer una vuelta de panel. Si de alguna manera todos estos años han logrado, de trabajo, tanto del Estado como de organizaciones privadas, si han logrado, y pienso en la Teletón, pienso en el Instituto Cachón, o sea, pienso en muchos esfuerzos, tanto privados como públicos, por darle visibilidad a la discapacidad. Si eso de alguna manera sienten que ha logrado permear en la sociedad en cuanto a esa concientización, a la empatía, porque si no te toca, no lo conoces, te asusta, evitas verlo, por un montón de razones humanas, menos mezquinas, pero humanas al fin. Y pregunto si perciben que de alguna manera la sociedad se volvió más sensible para con la discapacidad en general o no todavía. ¿Qué pensás? Sí, se ha visualizado... Visibilizado. Se ha visibilizado desde hace 10 años a esta parte. Yo recuerdo por allí un censo que se realizó en el 2011-2012, ¿ah? En el cual existían aproximadamente un 10% de la población con diferentes... 15,8. No, 15,8 es ahora. Del censo del 2011. Del censo 2011, que estamos hablando de que es una población importante, más que importante, con 6 o 7 tipos de discapacidades, ¿no? Diferentes, algunas más graves, otras no tanto. Pero a pesar de esa conciencia que ha creado en la sociedad, que se ha venido creando, ¿verdad? Con diferentes formas de ayudas de ONG y demás, creo que no se ha logrado lo que es el resultado final, que es tratar de apalear un poco esa situación o dar una leve mejoría a esos ciudadanos en los cuales sufren determinado tipo de discapacidad. La pregunta es, porque esto es conforme a que la edad avanza, lógicamente va creciendo la cantidad de población que se encuentra en diferentes estados de discapacidad. ¿Tiene hoy el Estado una respuesta para, no digo por lo menos reducir esa cifra, pero por lo menos para mantenerla? Porque al ser una sociedad que va envejeciendo por múltiples factores que todos lo sabemos, indudablemente en paralelo también este número de personas que sufren diferentes tipos de discapacidades claramente va a ir aumentando. Hoy el Estado tiene una respuesta por lo menos para mantener esta cifra, no reducirla, pero por lo menos mantenerla. Yo ahí quisiera decir algo que me parece que es clave en esto y tiene que ver un poco con tanto el planteo con Victoria como la consulta que tú me haces. La propia definición de la discapacidad basada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está cumpliendo 15 años, plantea que la discapacidad es una interacción que resulta de dos cosas. Por un lado, una limitación que tiene la persona, pero por otro lado, todas las barreras actitudinales de la comunicación, de la información, que tienen las personas con discapacidad y que esa interacción es lo que impide la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad. Entonces, ¿dónde está el punto? En eliminar y derribar las barreras. Podemos estar hablando de personas que tengan una limitación y que sea muy grave y no de discapacidad. Y las barreras más graves de derribar son las actitudinales. Contrario a lo que uno puede pensar, que las barreras físicas o arquitectónicas son las más dificultades de sortear, las más difíciles son las que tienen que ver con cada uno de nosotros. De cómo miramos a las personas, de cómo las nombramos, de cómo nos posicionamos frente al otro. Inclusive, hablando en este tema de inclusión laboral, una de las principales barreras en la inclusión laboral tiene que ver con los propios compañeros de trabajo y los mandos medios a la hora de lograr una inclusión plena, de que la persona mantenga su puesto de trabajo. Porque a veces, por supuesto que es muy difícil acceder al trabajo, pero a veces mucho más difícil es mantenerlo de la forma en la cual la persona concursó para acceder. O porque está en un segundo piso el equipo de trabajo donde él está, o no tiene el equipamiento técnico. Pero ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en cada uno de nosotros de qué hacemos para, de alguna manera, derribar esas barreras actitudinales.
Y eso es clave. Por ejemplo, hoy nosotros tuvimos una conferencia de prensa que el SODRE anunció un montón de medidas que vienen haciendo en pos de la inclusión cultural. Y fue el propio SODRE que se acercó a nosotros porque estaban interesados en lograr que su institución sea inclusiva. Y hoy, por ejemplo, el ballet rompecabezas va a ser accesible hasta para que las personas ciegas puedan acceder. Pero a la vez, cuando empezamos a trabajar en todas estas cuestiones, uno piensa, bueno, que el espectador que va al SODRE pueda acceder y que sea accesible. Ahora, ¿alguien se puso a pensar que en el escenario pudo haber un actor que tenga discapacidad y que el escenario tiene que ser accesible? Esas cuestiones que tienen que ver con el día a día... Entonces lo actitudinal se traduce tarde o temprano en el obstáculo físico-material, porque no pusiste la rampa, porque no previste tal cosa en el vestuario, pensando solo en este rubro, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ese es un ejemplo. O las personas con discapacidad conviven desde que nacen con el no puede. Desde que nace, ya cuando uno, y con el diagnóstico famoso, los rótulos, ¿no? Que categorizan a la discapacidad y que de alguna manera este modelo social de la discapacidad que yo les contaba, que la discapacidad es una construcción social y por eso también está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y así de alguna manera nace de la convención que les mencionaba y también la normativa a partir del año 2010 de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, en el entendido que somos todos partes de esa definición y que el trabajo es de todos, desde la forma que nombramos, la forma que nos posicionamos con el otro, las recomendaciones en relación a las buenas prácticas, ¿no? O mitos asociados a lo que tiene que ver con la inclusión. Hoy hablábamos, por ejemplo, antes de venir, maquillaje con respecto al tema de las personas sordas, que todavía hay personas que dicen, bueno, capaz que si le grito o hablo fuerte o si le escribo me va a entender, no porque maneja otra lengua. Entonces, si le escribís, no te va quizás a entender, quizás aprendió la lengua en español, pero capaz que no, porque su lengua es otra y no es muda, es sordo. Por poner un ejemplo, porque la diversidad es la discapacidad es muy diversa y también tiene que ver con esto. Nosotros ahora dentro de poco, junto con el Ministerio de Salud Pública, vamos a lanzar un manual de recomendaciones y de buenas prácticas para el personal de la salud, para mejorar el acceso a la salud y mucho tiene que ver con estas cuestiones básicas, del acceso y de cómo nos relacionamos con el otro. Ahí es donde estamos trabajando para eso. Es mucho más importante eso. Más allá que hay otras cosas que son importantes, que son deberes del Estado, como esto, facilitar los recursos para que las personas accedan más fácil, cuestiones que tienen que ver con nosotros hace poco firmamos un convenio con INAU, referido a la población adulta que a los 18 años cumplía la mayoría de edad y no tiene referentes familiares y no tiene a dónde ir y permanecen en el padrón de INAU, siendo una institución que tiene que trabajar con la niñez y adolescencia, esos centros que tiene población adulta va a pasar a la órbita del MIDES, y así como otras cuestiones que tienen que ver también con los hogares para personas con discapacidad, que hay mucho trabajo para hacer, o adecuar normativa que tenemos a la luz de estas cuestiones que yo le estoy hablando, son algunos desafíos que tenemos próximamente para avanzar, pero que van en la línea de eso. Nosotros tenemos que derribar barreras para que hablemos de limitaciones y que, bueno, que obviamente esas limitaciones se tendrá que trabajar en los campos que correspondan, pero no de discapacidad, porque las barreras tenemos que derribarlas. Obviamente la discapacidad es un concepto también que evoluciona y cada vez vamos a estar hablando de otras cuestiones. Pero tenemos mucho que hacer en nuestra vida cotidiana entre los unos y los otros. ¿Pasa por ahí, Fernando? Vos que la conoces por dentro. Bueno, yo sobre eso quería decir algo. Pero lo primero que me parece que está bárbaro es esto de unificar la evaluación. El baremo. Aprendí una palabra nueva, el baremo. Es fantástica. Me parece bárbaro, porque quienes tuvimos que pasar por determinados periplos, y pasamos todavía, a cada lado que vas tenés que hacer una evaluación distinta y las evaluaciones a veces no coinciden y tenés que ir a un lado. Esto de unificar la evaluación simplifica una enorme cantidad de cosas, a mí me parece muy importante. Ahora, yo quería decir algo con respecto a esto de pedirle a la gente que se ocupe, ¿no? o que tenga más no sé, empatía o que tenga más compromiso. Y a mí la verdad que a mí no me parece. No me parece que la solución sea pedirle a la gente que ya tiene sus propios problemas, sus propios calvarios, su propia dificultad, de todos los problemas que tiene, que se ocupe de alguna manera de los discapacitados. Yo creo que los padres de los discapacitados somos quienes nos ocupamos de los chicos discapacitados. Y que además para eso está el Estado. Para eso está el Estado. Cuando uno habla del Estado, para eso está el Estado, para darle soporte a aquellos que no tienen forma de... Y el Estado es un desastre. El Estado es un desastre. Las cosas que dispone, las pensiones del Estado son miserables. De los centros de enseñanza y educación que dispone el Estado son espantosos. La gran mayoría de los que yo conocí, varios.
Los que son privados son carísimos. Para la mayoría de la gente es incapaz de acceder a los mismos. Entonces, yo creo que el Estado tiene mucho más para hacer el Estado que la propia gente. Que él o la gente que no tiene directa vinculación con alguien con discapacidad. Creo que uno se hace cargo de las cosas que le tocó en la vida y no tiene que andar pidiéndole a nadie que le preste asistencia. Y no es pedir. Yo creo que el Estado tiene, porque todos son uruguayos, todos son ciudadanos y que por lo tanto aquellos más desvalidos, así como la gente de menores recursos económicos, a través del MIDES el Estado lo apoya, a la gente de menos recursos intelectuales o físicos o algo, el Estado lo apoya. Lo apoya mal. O debería. Lo apoya mal, como también seguramente apoya mal a los pobres, haciendo todo el esfuerzo que puede hacer, pero que no es suficiente. Y acá, que yo capaz que acá me ayudás, pero cuando se habla de un 15% en el censo, 15,8, 15% del censo del 2011, son 500.000 personas. Medio millón de personas. 1 de cada 7 es discapacitado. ¿Con qué baremo? ¿Está bien eso? 1 de cada 7 es discapacitado o como en tantas otras cosas hay de todos los otros. De los vivos, de los ventajeros, de los vagos, de todo eso como hay en todo el Estado. Porque debe haber, ¿eh? Debe haber varios que cobran una pensión, porque donde hay un mango hay vivos, siempre. Donde hay un mango hay vivos que lo van a buscar. No habría que hacer, capaz que el baremo, no sé si será para esto o no, pero quizás habría que hacer una evaluación más profunda. De las 500.000 personas que dicen el censo hace 10 años, además, habría que hacer otro censo, ¿no? Actualizado un poquito, ya estamos en fecha. 2021 se tenía que haber hecho este año el censo. Pero está bien termino. 8.000 son atendidos por el MIDES. Hay 492.000 personas que se atienden, nada, o tienen una pensión del BPS, que son 8 o 9.000 pesos, no más que eso, o no tienen nada. Y que si además consiguen un trabajo, se acaba la pensión. O sea que... Y que si consiguen... No se acaba la pensión. No, la Hoy pensión no es para el discapacitado. Sí, pero... si consigue un trabajo el discapacitado. Claro, no le dan más bueno, pensión. en el caso de que pueda trabajar, supongo que... Pero no capaz sé que si se consigue un acaba laburo o no. por 11.000. No sé si se acaba o no, porque hay discapacidades severas. Yo, en el caso mío, es una discapacidad severa que le impide trabajar, pero no sé cómo es, capaz que sí. A ver. Pero digo, yo creo que hay un déficit en el Estado tremendo. Vamos por partes, Karen. Celebro este pasito, este apenas pasito de gorrión que acaban de dar. Pero vamos por partes. Capaz sí, porque en realidad me gustaría aclarar que el censo del 2011, el nuevo censo va a ser en el 2023. Lo que hizo fue relevar las limitaciones de forma de autoperceptiva. Que es verdad que puede haber cambios, que no sé exactamente ese número, pero con proyecciones internacionales que se utilizan los mismos recursos estadísticos, más o menos la proyección da más o menos la misma cantidad de porcentaje. Evidentemente que el Estado tiene mucho para hacer y que falta mucho y que hay mucho para avanzar. Estamos trabajando fuertemente en esta cuestión interinstitucional y queremos trabajar y fortalecer muchos de los programas que nosotros tenemos. Algunos fueron nombrados acá, el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, que estamos trabajando para fortalecerlo. También el Instituto Cachón, que trabaja en lo que tiene que ver con rehabilitación para personas ciegas, y así con muchos otros programas que venimos trabajando para fortalecerlos. Y no es que decir que vamos a trabajar para que cambien las actitudes frente a la discapacidad, no quiere decir que el Estado no asuma su responsabilidad. Por supuesto que la tiene y por supuesto que trabajamos todos los días para eso. Y también la población que quiera acercarse a la Dirección de Discapacidad a través de nuestras oficinas, están abiertas las puertas para conocer nuestras propuestas. Tampoco es que nosotros atendemos 8.000 personas. 8.000 personas hay hoy en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que es a los efectos de la inclusión laboral. Que también hay mucha gente que falta que se acerque para poder registrarse, pero nosotros atendemos mucho más porque hay muchos programas que tienen que ver con otras cuestiones que no tienen que ver con el registro. O sea, programas que se cruzan y aparece la persona que necesita... O que alguna vez puntualmente se acercaron a la dirección. Por ejemplo, no sé, tenemos un centro de intérpretes virtuales para personas sordas. Entonces, el número es ilimitado. 8.000 anotados, dice. 8.000 anotados. En el registro. En el registro. Pero no, para acceder a los programas que tienen, no necesariamente... Es a través de ese registro. Claro, el registro es solo para la inclusión laboral, hoy. Bien. Después ese registro se va a ampliar cuando esté el baremo único, que ahí sí vamos a tener quizás otros datos. Pero el registro hoy es solo los efectos de la inclusión laboral. Todas las demás personas que participan en nuestros programas, que están alojados en alojamientos que dependen de la dirección, que
participan en cursos o lo que sea, no son parte de esos 8.000, pueden serlo o no, pero no necesariamente tienen que serlo para acceder a los recursos que nosotros tenemos. Bien. Puntualmente con lo de la pensión, las personas que tienen una pensión común, porque es verdad que hay pensión común o discapacidad severa, Sí. la pensión común, una persona puede trabajar perfectamente. Si supera más de 3 pensiones su salario, ahí se le suspende la pensión. Pero mientras más de el- 3 veces. 3 veces. Está, bien. Exacto. ¿Y si es discapacidad severa? Sí, los montos no afectan ninguno. Bien. Por aquí. ¿Y sabés, perdón, ¿sabés cuánta gente hay recibiendo pensión del BPS? No. Exactamente el número no lo tengo ahora, Está pero podemos consultarlo y trasladarlo después. En todo caso, la pregunta del BPS es con qué asiduidad se controla, chequea o fiscaliza todo el sistema, ¿no? Por acá. Bien, me parece que vos preguntabas cuánto hemos avanzado. Hemos avanzado mucho en la visualización del problema, pero me parece que todavía seguimos con algunos problemas de respuesta, ¿no? Tú hablabas de educación, por ejemplo. En el reciente informe del INED, el 60% de los docentes encuestados decía que necesitaba capacitación para trabajar con la discapacidad. Entonces no alcanza con decir, bueno, todos los centros educativos los tienen que recibir, si después no hay capacitación Claro. de los docentes especializados en esto y no hay dinero para los acompañantes terapéuticos que los pueden pagar algunas familias y que hoy no están a disposición de todos quienes necesitan algo más que la maestra y su buena voluntad para poder enseñar. ¿Cómo se está trabajando con eso? Porque son muchos los docentes que están queriendo hacerlo, pero teniendo dificultades que son muy concretas. Son muchos niños por clase y un niño con ciertas discapacidades necesita una atención especial. Nosotros hoy justamente en la conferencia de prensa del SODRE, el ministro de Educación y Cultura anunció algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con la formación docente. Nosotros somos parte de una mesa de continuidad educativa que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, que participan otras instituciones como ANEP, Sociedad Civil y demás, y desde el año pasado estamos haciendo cursos virtuales para los docentes para profundizar estas cuestiones y también para las familias con discapacidad para que sepan qué recursos contar y con qué apoyos tener. Se está actualizando un protocolo de inclusión educativa que es del año 2017 también para favorecer en este sentido y por supuesto, como yo decía, hay cosas que faltan y que estamos trabajando para que de alguna manera hablemos de una educación inclusiva de verdad. Bien. Y en ese Me encanta sentido- que se haya tocado ese punto, porque indefectiblemente creo que lo que ha primado en los últimos años ha sido un lindísimo discurso Claro. pro inclusión, pero como tantos otros escenarios, sin los recursos reales para poderla implementar como Dios manda. Eso de seamos inclusivos hace una suerte de lavado de manos, Poncio Pilato, y le aceptalo. cae en la espalda de gente no preparada, sin los recursos correspondientes, ¿no? Y nos pareció que quedamos regios diciendo que somos Exacto. inclusivos. No existe sin realmente recursos materiales y humanos. Otra cuestión que estamos trabajando nosotros, sobre todo en el interior, con estas comisiones honorarias departamentales de discapacidad, donde también participan las autoridades educativas, es en algunas experiencias pilotos en lo que tiene que ver con las trayectorias educativas de las personas con discapacidad y los ciclos, ¿no? Y brindar esos apoyos, porque muchas veces el trabajo interinstitucional te da eso, que hay recursos que tiene una institución, que otra tiene, y es ponernos en acuerdo y que eso esté a disposición de las personas. Y eso es uno de lo que nosotros trabajamos fuertemente y tiene que ver también con un instrumento de medición y una unificación de criterios de lo que hablamos de discapacidad y cuándo hablamos de discapacidad. Y en este sentido pasa lo mismo, a veces hay recursos que falta unificarlos y que lleguen al destinatario, que es a la persona que nosotros queremos que llegue, a la persona con discapacidad y a sus familias. Y eso es algo que estamos trabajando en la articulación y en el trabajo institucional, no solamente en Montevideo, sino en Bien. cada uno de los departamentos. Alfredo, antes de despedirnos. Como sociedad se ha avanzado mucho en el tema. Yo me acuerdo de chico, yo iba a la escuela de fonoaudiología, que mi madre trabajaba ahí como auxiliar, y no se les permitía a los niños hablar con lenguaje de señas. Hoy la lengua de señas uruguaya es la tercera lengua oficial. O sea que eso, y se les enseña, y en todos lados uno ve que hay eventos y hay traductor de lengua de señas, etc. O sea que ese es un ejemplo de cómo sociedad se ha avanzado. El otro día hubo un campeonato de chicos con síndrome de Down de fútbol. ¿Ustedes se acuerdan de haber visto jugar chicos con síndrome de Down al fútbol en su época de gurises? No había, eran una vergüenza para la familia, se ocultaba. ¿tá? Hoy hay una naturalización de que son tan humanos como nosotros, como cualquier otro. Antes era una vergüenza, se les tapaba. Y así sucesivamente me parece que se ha avanzado como sociedad muchísimo. Culturalmente no se ha avanzado en darle los recursos necesarios.
500.000 discapacitados incluyen desde Pedro Bordaberry, que es sordo de un oído y sin embargo fue senador y fue candidato a presidente, ¿tá? Hasta alguien que tiene un problema con una mano, que no puede manejar capaz un auto normal, necesita un auto especial de lisiado. Pero hay de todo, y hay gente con TEA, y hay gente... Es decir, me parece que en discapacidad es muy variable el espectro. Y yo no creo que haya vivos. Me parece que puede haber vivos, puede haber algunos. Lo que sí creo que el Estado todavía tiene mucho por hacer en aquellos que realmente lo necesitan más, ¿no? Porque por algo existen iniciativas privadas. No tendrían que existir iniciativas privadas como la Teletón u otros. Tendría que ser el Estado el responsable de auxiliar a toda esa gente. Sin embargo, no funciona para toda esa gente. Entonces, a mí me parece que, desde ese punto de vista, se ha avanzado culturalmente. Tenemos un gran debe como sociedad y como Estado. Karen Kass, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Ojalá estos temas no queden supeditados a lo que es esta semana únicamente, ¿no? Mucho para hablar y profundizar. Hasta dentro de poco. Muchas gracias. Y a las órdenes para profundizar cualquiera de los temas. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Será hasta mañana. Que va del